Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Sevilla TV, viernes 11 de marzo, viernes, y muchas personas no solamente aprovechan para descansar, incluso para salir a tomarse alguna que otra cervecita, pero bien es cierto que hoy el día la verdad que nos acompaña muchísimo en ese sentido, así que mejor quedarse en casa o hacer la lista de la compra, porque los viernes son los días elegidos por muchos sevillanos para ir al súper y realizar esa compra que tanto hace falta y de la que vamos a hablar en el día de hoy, porque hay que saber diferenciar entre alimentos y nutrientes y cómo tenemos que hacer la lista de la compra, qué alimentos tenemos que comprar, cuáles no, cómo nos tenemos que guiar, por dónde tenemos que ir, qué tenemos que evitar. Son muchas cosas de las que tenemos que hablar en la tarde de hoy y para ello ya nos acompaña Alejandro Guernica. Guernica, muy buenas tardes, amigo. Muy buenas. Y hay que saber diferenciar entre eso principalmente, entre los alimentos y también los nutrientes que hay ahí, los nutrientes para los profesionales, los alimentos para nosotros que tenemos que comprar. Muy bien, Manolo, me encanta que arranquemos con eso porque es una de las grandes dudas que presentan todos los pacientes y todas las personas incluso al hacer la compra. Es cierto que, vamos a ver, en una estructura tendríamos nutrientes y por otro lado alimentos. Y es que no sé, sí se mezclan, pero hay que tener una diferenciación que es muy clara. Vamos a ver, los alimentos son saquitos de nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen ninguna propiedad mágica, no hay alimentos mejores, alimentos peores, simplemente son diferentes proporciones de nutrientes. Por ejemplo, nutrientes, digamos, tenemos los macronutrientes, que son las proteínas, los hidratos y las grasas, ¿vale? Diferentes funciones y demás, pero son lo que nos aportan energía, ¿vale? Y por otro lado tenemos los alimentos. ¿Esos alimentos qué tienen? Pues estos nutrientes dentro, no tienen más, ¿vale? Entonces, pues claro, una de las preguntas que siempre surge, oye, ¿qué alimento es más bueno? ¿Qué alimento es más malo? Es que no, el alimento es el alimento, no tiene ninguna propiedad mágica. Yo recuerdo una lista que salió hace tiempo con el mejor alimento, el brócoli. Bueno, el brócoli... Sí, esa la recuerdo yo también, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Entonces era como, vale, el brócoli, pues sí, tiene minerales, tiene vitaminas... Y recuerdo también hasta que el boom del brócoli, que incluso había supermercados que se habían quedado sin brócoli. Claro, entonces... Sí, lo recuerdo. Y está genial, el brócoli está... Pero, ¿y el pollo no? ¿Y una naranja no? ¿Por qué? Porque al final los nutrientes se complementan en el cuerpo. El brócoli está genial, tiene minerales, tiene vitaminas, pero no tiene proteínas. ¿Vale? La carne de ternera a lo mejor no tiene tantos minerales o tantas vitaminas, pero que también tiene. Pero, por ejemplo, no tiene azúcar, pero tiene proteínas. Si yo combino el brócoli con, por ejemplo, la carne de ternera, sí, pues tendría un buen complemento que fijándome en los alimentos ya combino nutrientes. Entonces, esa es una de las bases que tenemos que tener en cuenta, porque es verdad que la industria, o por ejemplo el deporte, las dietas estratégicas de deportistas nos han llevado a mirar más el nutriente, la importancia que últimamente tiene la proteína. Oye, perder peso, proteína. Entonces, es cierto, pero digamos que el profesional tiene que encargarse de los nutrientes y el usuario, cuando hace la compra, tiene que comprar alimentos. Y es en ese punto en el que yo pasaría a un segundo paso, que es esa lista de la compra, ¿no? Que es lo que se recomienda. Vamos a ver, hay tres bases fundamentales para almuerzos y para cenas, que son las verduras, los hidratos de carbono y las proteínas. ¿Por qué hacemos esto? Porque mira, las verduras tienen un componente grande en fibra, en agua, minerales, y no tienen un componente calórico alto. Entonces tiene que ser la base de una buena lista de la compra o de un buen almuerzo, la verdura. Es verdad que todos nos hemos criado con ese plato de arroz al llegar del colegio, con ese plato de patatas al llegar del colegio, y ahora es como cuando me encuentro con señoras o señores de edad un poquito más avanzada, es como, pero Alejandro, ¿la verdura cómo va a ser el centro? Si esto era el picoteo de nosotros, ¿no? La ensalada que poníamos para picar. Sí. Hay que invertir eso, porque al darle poca prioridad a la verdura, ¿qué pasa? Que llenamos nuestra alimentación. Ahí tenemos, fíjate... Claro, sería una buena opción de ver la diferencia de los alimentos. Esas verduras serían el inicio, ¿no? O la base. Después, ¿cómo complementamos eso? Con lo que nos aporta energía, con los hidratos de carbono. Arroz, pasta, patata, ¿vale? Eso, cereales, pan. No es malo el hidrato de carbono. El hidrato de carbono aquí ya empieza uno de los estigmatizados de hace tiempo, ¿no? No es más que energía. No podemos echarle la gasolina al coche para irnos a Nueva York y quedarnos en Sevilla. Entonces, si vas a gastar mucha gasolina, échale mucha gasolina. Come hidrato de carbono, que es el componente energético del alimento.
pero si no vas a gastar mucha energía, limita la energía que comes, porque si no esa energía es un exceso después. Hay que ver la cantidad de los hidratos de carbono, la cantidad de, digamos, calificativo que tienen, ¿no? Sí, tiene sí. muchísimo. Y además están últimamente no mal vistos, porque el problema no está en el hidrato de carbono, está en la cantidad que consumimos. Ya decíamos la semana pasada que el problema un poco de la obesidad no es el tipo de alimento, es la cantidad de alimento que consumimos. ¿Vale? Entonces, el hidrato de carbono hay que consumirlo en función a la actividad física. ¿Cuánta será una cantidad moderada en un plato? Pues un puño. Un puño. Es que vengo de entrenar, pues 2 puños. Pero nos quedamos ahí y es una buena recomendación. Una buena cosa. Antes de entrenar o antes de hacer el ejercicio, por ejemplo, si vamos a entrenar por la tarde, ¿lo comemos al mediodía o después para recuperar? Esa es una buena cuestión. Mira, ahí nos metemos en deportiva, que a mí eso me encanta. Nos hemos desviado un poco, espérate que sí, que es verdad. Sí, que me pero estamos ahí. Yo soy de entrenar vacío, sí, ¿vale? Y reponer después. Y recuperar. Sí, reponer después. Es una Entonces, ¿los hidratos de carbono por la noche engordan? ¿No engordan? Ese es un mito. Ya retomamos otra vez, que ya me la has puesto. Vale. Es que hay que ver cómo es esto de la alimentación, que te vas por un camino, te vas por un cauce y vas ya personalizando y derivando para otro, ¿no? Claro. Además, siempre pasa, dando clases, dando seminarios. Yo cuando tengo unas diapositivas digo, oye, yo empiezo por la número 1, pero es que no sé dónde vamos a acabar, porque uno pregunta una cosa, otro pregunta otra, y es totalmente lógico. Me has dicho un tema que es súper importante, ¿vale? Y es el tema de antes o después, ¿vale? Antes o después, ¿vale? Y después, claro, hablamos sobre en qué momento, ¿no? Como el hidrato. Por la noche, como el hidrato. Vamos a ver. Ahí llega el momento de hablar de calorías. Sí. El alimento, sea sano, sea menos sano, sea un ultraprocesado, congelado, de la cuarta, tercera, segunda gama de alimentos, todo nos aporta calorías. Entonces, el consumo de alimentos tiene digamos que tenemos un contador de calorías diario. Al final del día, el arroz aporta las calorías que aporta el arroz. Engordar es un término que no está bien empleado. ¿Por qué? Porque digamos que engordar sería como, ya he comido las calorías necesarias que mi cuerpo hoy necesita, voy a comer un poquito más. Eso ya sería engordar, porque estaremos rebasando ese equilibrio entre lo que... Bueno, Alejandro, ¿y si me como ahí una hoja de lechuga? Pues la caloría mínima que tenga esa hoja de lechuga, ya la estamos engordando. Porque sería una sobrealimentación. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Se entiende perfectamente. Comer fruta por la noche. Si usted no ha comido fruta en todo el día, no ha comido nada en todo el día, y la fruta por la noche, no le va a engordar. ¿Por qué? Porque no va a llegar a esas 1.500, 1.600, 2.000 calorías que necesitamos comer. Entonces, no depende tanto del tipo de alimento y del momento de consumirlos, porque el hidrato de carbono por la noche engorda lo mismo que por la mañana, porque tiene las mismas calorías. Ahora, me voy a ir a dormir y no he hecho nada de ejercicio en todo el día. Estamos repostando antes de ir a dormir. No nos vamos a ir a ningún sitio con nuestro coche. Estamos echando gasolina y nos vamos a dormir. Claro. Ahora, oye, es que yo vengo de entrenar 3 horas. Me voy a la cama. Tú tienes que reponer. Entonces, digamos que la adaptación de la alimentación es lo que importa, más que por la noche, por la mañana. Pues me queda totalmente claro. ¿Vale? Sí. Entonces, retomando lo que teníamos antes, que sería las verduras, los hidratos de carbono, ¿qué nos falta? La proteína. La proteína es un nutriente esencial, un nutriente que rellena el músculo, que es esencial en un músculo sano. Sí. Entonces, ahí tendríamos las 3 bases. Las 3 bases. ¿Y cómo sería un plato de comida? Pues lo combinamos muy fácil. Vale, me gustan las verduras, un salteado de verduras con un poco de arroz y taquitos de pollo. Ay, mira, hemos unido las 3. Pero es que me gustan más los guisos, ¿vale? Un guiso de verduras con fideos y con un poco de ternera. Ay, mira, hemos unido otra vez las 3. Eso sería una alimentación donde, complementando bien el alimento, tendríamos eso. Ahora, llegamos al supermercado. ¿Vale? ¿Qué compramos, Alejandro? ¿Qué compramos? Está el demonio por detrás. Me estás diciendo. Claro, eso es. Pero, llegamos al supermercado, vale. Nos encontramos verduras frescas, congeladas, enlatadas, en bote, en atmósfera modificada. La industria nos facilita a día de hoy muchísimo la compra. Escucho no pocas veces lo de yo los ultracongelados, no, que eso tiene que ser malo. No, señora, es buenísimo. Es buenísimo. La ultracongelación, por ejemplo, mantiene las propiedades del alimento perfectamente. Entonces, ¿podemos comprar verdura fresca porque se nos antoja un día? Perfecto. Pero que si compramos verdura congelada o ultracongelada porque la mantenemos en la nevera muchos más días y la saco, la preparo y es muy cómodo, también. Entonces, las verduras, las que nos apetezcan, porque hay una clave fundamental. Los grupos de alimentos tienen características similares. Es decir,
Verdura, Alejandro, la zanahoria o la cebolla. Características similares, hay pequeñas diferencias, podemos contar eso como un grupo. Las proteínas, lo mismo, características similares. Yo llego al supermercado, huevo, ternera, cualquier proteína, pescado, atún, salmón, Todo se tiene puede, diferencias, sí. pero son similares las características. Lo mismo en los hidratos de carbono. Es que prefiero el arroz, es que prefiero la pasta, es que prefiero un poco de pan, que son características similares. Por eso, cuando llegas al supermercado, compra las verduras que te apetezcan, compra las proteínas que te apetezcan, compra los hidratos de carbono que te apetezcan y únelos de manera moderada. Hay que ver, muchas veces convertimos las cosas que son relativamente fáciles como tú las estás explicando y nos liamos nosotros mismos, ¿eh? Porque yo me pasa, soy el primero que es verdad que ahora me estoy sorprendiendo de que tú me digas, bueno, mira, es que hay muy poca diferencia entre el huevo y la carne, hay muy poca diferencia entre el arroz y la pasta, y nosotros somos los que creo que nos complicamos un poquito más la vida en ese sentido. Sí, a mí en consulta me pasa muchísimo y eso viene determinado porque la mente va a un ritmo. A nivel fisiológico, nuestro cuerpo va a otro ritmo. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos en 3 semanas conseguir los objetivos que no conseguimos en 3 años. Entonces, el organismo va a su ritmo y el organismo solamente entiende de nutrientes. Tú le metes proteínas al organismo, o hidratos de carbono, o lo que sea. Ahora, el paciente que te pregunta tiene nervios por conseguir ya el objetivo, porque tengo un triatlón, porque tengo una carrera, y ya he visto que hay un documento que dice que si tomo bayas de Golgi van a... Sí. Que lo que tenemos los alimentos son nutrientes, que no hay nada mágico. Me pasaba con una paciente el otro día sobre la jalea real. Alejandro, es que en mi familia toda la vida hemos tomado jalea real. La jalea real es jalea real, vale, sí, que por historia la toma la abeja reina y eso tiene un poco más de nutrientes, que son nutrientes, que no es malo tomarlo, pero que no es algo que tú digas, sí, que no va a ser el milagroso, truco, ¿no? Existen trucos en alimentación. El único truco es, como yo digo siempre, comer sano, hacer ejercicio, descansar y ser feliz. Sé que no hay otro truco, ¿sabes? Que no hay otro. Entonces, bueno, esos 3 grupos de nutrientes que hemos hablado, de alimentos que hemos hablado, Sí, configurarían lo que sería el grosor de la compra. claro. Verduras, Ese hidratos es el y ABC, proteínas. Ese el es el ABC. ABC. Y a partir de ahí vamos uniendo. ¿Qué es lo que pasa? Que quedan otros grupitos que están ahí, son los lácteos, las grasas, las frutas y las bebidas. En cuanto a bebidas, por cambiar un poquitín de... Todo el mundo pregunta, oye, pero ¿me puedo beber esto? La bebida es el agua. El agua es lo más sano. Y ya está. Y ya está. Y un refresco, su propio nombre lo indica, es un refresco, es ocasional, no es algo habitual. Entonces, hay personas que están con un exceso de calorías por la bebida, que es uno de los grandes errores. ¿Vale? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que tomamos calorías sin darnos cuenta de que esas calorías están bebidas. Y tú dices, bueno, pero esto tiene que engordar menos porque me lo estoy bebiendo. No, cuidado. Cuidado, porque ahí hay calorías. Ese error lo he cometido yo en Claro. los zumos. A mí me encantaban los zumos y no me daba cuenta posteriormente que, oye, es que los zumos tienen muchas calorías. Y tienen otra cosa muchísimas calorías. que tiene el zumo, por puntualizar en ese sentido, y a los niños que estamos acostumbrados a ese zumo envasado industrial, Sí. el zumo tiene una cantidad de azúcar ingente que no que es excesiva para el niño. Entonces, cuando nosotros tomamos la fruta entera, tiene fibra. Esa fibra regula el índice glucémico que provoca ese alimento. Entonces, es mucho mejor comer la fruta entera, porque en el momento en el que exprimimos la fruta, sin darnos cuenta, nos estamos exprimiendo pues 4 naranjas del tirón y si te comiesen las 4 naranjas dirías, oye, pues ya no puedo más. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que teniendo zumo, tenemos contenido acuoso con azúcar. Se acabó. Sabe un poquito a naranja y es verdad, está bueno, pero si además es industrial, entonces no es muy recomendable el tema de los zumos. Claro. Entonces, más allá de eso, pasando de las bebidas. Espérate, que no me quiero... porque te quiero preguntar también una cosa. Sí. Con el tema del zumo también había una controversia en el sentido de que es mejor comerte la fruta, la naranja, por ejemplo, como tal, con los gajos, Sí. a exprimirla. No sé si... Claro, sí, porque en el momento en el que exprimimos la fruta, lo que hacemos es que nos estamos quedando con la fibra Sí. y estamos licuando realmente un contenido acuoso con amigo. azúcar. Sí. Entonces, esa fibra ayuda a digerir muchísimo mejor, digamos, el azúcar, o a que el azúcar cuerpo que lleva interprete claro, mejor claro, el claro. azúcar que estamos consumiendo. Vale. Y ten en cuenta que comerte una naranja te sacia. Exprimir, tienes que exprimir 4 Buah, naranjas. pues fíjate, 4 entonces, por lo menos. te estás tomando Depende de cómo lleve el zumo. estás tomando el contenido calórico, el contenido en azúcar de 4 naranjas. Ten en cuenta que podemos estar tomando más de 50 gramos de azúcar.
que no es poco, Ok. ¿vale? Que no es poco. Sí, Entonces, sí. eso es una de las... Por eso siempre decimos, oye, el azúcar de la fruta es que engorda mucho. Vamos a ver, lo mismo que decimos siempre, simplifiquemos, por favor. ¿Yo puedo tomarme el azúcar de la fruta? Sí, una naranja. Ahora, si yo me como 5 naranjas y cada naranja tiene 17, 18, 20 gramos de azúcar, Claro. las naranjas grandes, estamos metiendo en el cuerpo 60 gramos de azúcar. Entonces, ahí ya es un poco Hay que como medir, el exceso. hay que Claro, medir, hay que medir claro. todo en exceso. Es malo. Digamos que, claro, en alimentación en exceso, ¿por qué? Porque eleva el contenido calórico y al final es lo que nos interesa. Totalmente. ¿Vale? Entonces, pues sería eso. ¿Qué grupos nos quedarían? Después de haber hablado de verduras, hidratos, proteínas y un poco de las bebidas. Tendríamos las grasas. Las grandes también, el temor de Eso las grasas. Claro, es un tema tabú. Hablar de Es un aunque tema- sean buenas, yo fíjate, creo que es el desconocimiento. Yo supongo que será, porque a mí me pasa y me pongo en el lugar de muchos que pensarán como yo. Nada más el simple hecho de mentar las grasas ya te hace ser reticentes a comerlas, ¿no? Aunque sean grasas beneficiosas y que lógicamente después pues va a ser eliminada mucho más rápido, ¿no? Pero Claro. cuesta trabajo, ¿no? En ese sentido. Cuesta trabajo porque asociamos la grasa en el alimento al acúmulo adiposo que tenemos en el cuerpo. Porque es grasa y es grasa, pero no va por ahí. El acúmulo adiposo del cuerpo es el resultado no de comer grasa. El acúmulo adiposo es el resultado de comer en exceso alimentos, no solamente las grasas. Es decir, el exceso de alimentación es lo que me genera a mí tener pues exceso de grasa. Ahora, las grasas no es que le tengamos que tener miedo, no, es que son necesarias. Hay que tomar grasa, tenemos que consumir grasa. No son las culpables en absoluto de la obesidad, del sobrepeso, en absoluto. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser un nutriente más calórico, Claro. hay que consumirlo en menos cantidad. Pero, como decíamos la semana pasada, hay alimentos para deleitarse con su sabor, alimentos para quitarnos el hambre. Las grasas no son para quitarnos el hambre, porque si nos damos cuenta, lo graso a nivel sápido es lo más bueno, es muy untuoso en Sí, boca. sí, Entonces, sí, claro, sí, el totalmente. jamón, el queso, entonces es lo más untuoso. Entonces, ¿qué le ocurre? ¿Y si lo usamos bien? ¿Y si aderezamos ese plato que hemos preparado antes, por ejemplo, de arroz, con unas verduras salteadas con un poco de arroz y taquitos de pollo? ¿Y si le echamos taquitos de queso? Le estamos echando un poco de queso, estamos aderezando el sabor del queso. Sí. Está entrando en nosotros la grasa saludable, o como cuando aportamos a un wok frutos secos. Es grasa, es que mucho cuidado que engorda bastante la grasa. Recuerdo que hay uno de los de las infografías que uso muchísimo con pacientes, que es el contenido calórico de los frutos secos. Hay mucha gente que come frutos secos como si fuese... Por ejemplo, ahí lo tenemos. Mira, ahí lo tenemos en pantalla, ¿vale? Vemos cómo lo que está a la derecha es una cuchara pequeña. O sea, eso es digamos que es lo que cabe en la mano de frutos secos. Y date cuenta que son 400 kilocalorías. Eso es una comida de un almuerzo de cualquier persona. Entonces, el contenido de la grasa es necesario, pero cuidadito, muy bien controlado. Yo siempre digo que mira, aquí tenemos la combinación perfecta. Ese plato entero son 500 calorías. Sí. O sea, 500 calorías. Y tenemos ahí Sí, grasas, tenemos aceitunas, tenemos queso, tenemos arroz, tenemos 2 lomos de atún. O sea, que esa comida, cuando te la comes, sientes mucha más saciedad. Ajá. Pero es que con 100 calorías menos, si en el postre, por aburrimiento, te pones a comer frutos secos, le estás metiendo al cuerpo el doble de calorías. Sí, Entonces, totalmente. muchas veces, el desconocimiento primero tenemos miedo al nutriente y después Ahí lo lo consumimos, ¿vale? Entonces, y mira qué bien nos viene tener esta infografía ahora, porque ahí vemos que si en una media mañana yo me como ese plato de remolacha con cebolla, me voy a saciar más que si me como esas 3 nueces, Sí. ¿vale? Pero voy un poquito más allá en la infografía, hablando entre esas dos. ¿Y si yo cojo y digo, mira, 180 gramos de remolacha, ¿vale? 60 kilocalorías, eso es poquito. Bueno, ¿y si en vez de echarle las nueces le echo un poquito de queso? O sea, pero un poquito, no ponerle muchísimo queso, le echo unas cuñitas de queso, o me tomo esa media mañana con 2 cuñas de queso que me han regalado, que pues mira, un queso que está súper bueno, pero eso no lo puedo tocar porque no es de dieta. ¿Cómo que no es de dieta? Lo que podemos hacer es que una merienda está súper bien. Yo tengo mis 2 cuñitas de queso, mi remolacha. Hemos combinado otra vez un alimento bajo en calorías con un alimento alto en calorías. Pero al final la suma es buena, ¿sabes? Entonces, digamos que vamos ya cerrando esa lista de la compra, ¿no? Teníamos esas verduras, que era lo principal, esos hidratos de carbono que lo tenemos que usar en la medida de
el ejercicio que hagamos, la proteína, que era lo que configuraba el músculo, esas eran las tres bases fundamentales. Después las bebidas, el agua, ocasionalmente algún refresco, no hay ningún problema. Cuidado con los zumos, el exceso de azúcar. Después hemos hablado de las grasas. ¿Son estigmatizadas las grasas? No, no hay ningún problema. Con equilibrio en las cantidades de las grasas, ¿vale? Y después tendríamos los lácteos, que sería un poco el que cerraría. Lácteos y frutas. También hay mucho... Mucho sobre los lácteos, mucho. Eso daría para dos programas. Sí, eso daría para dos programas. Totalmente. Claro, yo personalmente... hay estudios que evidencian que los lácteos son un poco inflamatorios, hay estudios que también hay que tener en cuenta que según el organismo en el que, si yo soy intolerante a la lactosa me va a molestar a mí y no a mi compañero que no lo es. Entonces, pero es verdad que hay estudios que demuestran que es un poco inflamatorio, pero también vuelvo a la simplicidad de siempre, la cantidad. Si yo me tomo un café con un poco de leche, un vaso de leche cortito con colacao, no soy muy devoto del colacao, pero al fin y al cabo los niños lo consumen, porque ahí tiene mucho azúcar, porque tú te le das la vuelta al colacao y cuando hablemos de etiquetas te vas a dar cuenta. El orden de las etiquetas es el orden de la importancia que aparece el producto en el bote. Tú le das la vuelta a un colacao y aparece azúcar en primer lugar. Oye, lo primero que sale. Si eso no sale cacao al principio, entonces, ¿qué le ocurre? No va a pasar nada por tomar un poco de leche. Yo consumo leche, yo prescribo leche, no hay ningún problema. En ocasiones, pues bueno, en estrategias deportivas, en inflamación crónica de algunos pacientes, pues quito la leche un poco, pero no digamos que sería no recomendable, ¿vale? Tanto leche como lácteos, yogures, quesos, etcétera, ¿vale? Sí. Y para terminar, pues ya tendríamos pues la configuración con todo con la fruta. Y la fruta, que es lo que hemos hablado un poquitín a lo largo de la entrevista, pero con la fruta, pues bueno, tendríamos pues esa pieza que nos viene muy bien, por ejemplo, para las colaciones de media mañana, de merienda, me quedo con un poquito de hambre en la cena y me apetece algo dulce, pues muy bien, no hay ningún problema, ¿vale? Con eso digamos que hemos terminado lo que sea la estructura, ¿vale? Y por hacer un resumen, tendríamos los tres iniciales, que son las verduras, los hidratos y las proteínas, y después esos grupitos que son las grasas, los lácteos, las bebidas, ¿vale? Que, digamos, y la fruta, que son grupitos que complementan al otro. Digamos que los tres grandes grupos configuran almuerzos y cenas, y con los otros cuatro grupitos... Pantalla, esos tres grandes grupos. Ahí está, ahí los tenemos en pantalla, y con lácteos, con frutas y con grasas, pues digamos que... Ir jugando. Vamos jugando para la media mañana, porque pues un cafelito con una fruta, a ver, ponme la media mañana, ¿vale? Y digamos que ahí está todo, ahí está todo. Ahora bien, aquí viene como decimos nosotros, aquí viene el demonio. Tú entras en el supermercado y me dices, Alejandro, está muy bien lo que tú has comentado. Eso es lo que te iba a decir. Pero tengo 3 calles llenas de galletas, de productos industriales, de azúcares añadidos. Mira que las quieres evitar, pero vas a dar con ellas, ¿eh? No sé qué es lo que tiene, yo creo que tiene un magnetismo que siempre acabas en la calle Ese es el gran reto que tenemos todos los nutricionistas, ¿no? Cambiar ese enfoque que ahora mismo la industria nos hace muy difícil el trabajo, porque es difícil pelear contra un bollicao. Es muy difícil. Es imposible. Hay niños pequeños... Es prácticamente imposible. Yo tengo la batalla perdida ahí siempre. Mira, esto crea los umbrales del sabor, se van definiendo en base a lo que comemos. Es decir, si yo tengo a una persona en una restricción calórica porque a una competición, esa persona no come nada de azúcar, imagínate. No come ni fruta, no come nada porque está... Cuando esa persona, después de una semana en esa estrategia, come una fresa, le sabe a gloria la fresa. A gloria, porque dice, vaya sabor potente que tiene la fresa. ¿Qué ocurre? Que si hacemos el símil con otro ejemplo, sería un niño que toma bollicao todas las tardes. Yo le doy al niño una fresa, me dice, mira, perdona, pero no, la fresa te la come tú. No me engañes, ¿vale? No me engañes, porque eso no... O si no, como yo digo siempre, le da un apio al niño, para decir al niño, perdona, pero esto... Entonces, claro, establecemos unos umbrales del sabor nosotros mismos con esos productos que es muy difícil competir con la alimentación saludable. Es verdad que yo uso mucho la grasa para aderezar. Por ejemplo, si le echas queso a las ensaladas, salmón a las ensaladas, por ejemplo, productos que uso muchísimo, que da mucho sabor, las aceitunas, las alcaparras, las anchoas. Para engañar, para matar un poquito ese sabor. Porque podemos llegar a alimentarnos de manera sana y rica en nutrientes y rica en sabor. Pero claro, no es lo mismo que competir con esa bollería industrial, esa bomba de azúcar. No es recomendable, ¿vale? Pero ese consumo ocasional no hay ningún problema dentro de un contexto saludable.
Pues Alejandro, muchísimas gracias porque yo creo que nos ha quedado, a todos nos ha quedado bastante claro cómo tenemos que realizar la cesta de la compra, cómo tenemos que ir al supermercado y sobre todo elegir entre los diferentes alimentos que tenemos que tener en nuestra despensa y en nuestro frigorífico. Perfecto. Amigo, muchísimas gracias por estar aquí. El viernes A que viene ti, otra vez, Manolo. ¿no? El viernes que viene estaremos aquí hablando de combinaciones de alimentos. Combinación, eso también es interesante, eso es muy interesante, así que el viernes que viene nos veremos por aquí. Perfecto. Un abrazo. Y nosotros nos vamos a marchar a publicidad porque a la vuelta tenemos citas con los libros. Vamos a conocer un libro muy curioso, mejor dicho, 2 libros muy curiosos. Bueno, ya estamos de vuelta y como estamos en marzo, en el mes de la mujer, tenemos que hablar también de la historia del arte, pero con nombre de mujer, que ese es el título de uno de los libros de un amigo que ya se encuentra aquí con nosotros, un escritor, Manuel Jesús Roldán. Muchas gracias por venir. Muy bien hallado por estar aquí. Gracias por estar aquí y vamos a hablar de eso también tan olvidado, que es la mujer en el mundo de la historia del arte, que parece que no existe, pero que sí tiene, pues sí, ha tiene su existido. hueco. La verdad es que llama mucho la atención que todavía incluso en los propios libros de historia del arte, los libros que se estudian para bachillerato o los grandes manuales, no aparezcan mujeres, ¿no? Y no aparecen mujeres no porque no hayan existido, o no porque no hayan triunfado, sino porque luego se ha hecho un silencio posterior, que es lo más curioso, ¿no? Si hubo mujeres muy importantes en el arte del Renacimiento, en el arte del Barroco, en el siglo XVIII, hubo mujeres que pintaron en la prehistoria y sin embargo se las ha olvidado, ¿no? ¿Y a qué se ha debido eso? ¿Por qué se ha querido borrar, ¿no? Pues fundamentalmente hay, yo creo que un momento que las silencia, ¿no? Ese momento es el siglo XIX, que es un momento en el cual se hace una lectura como muy masculina por parte de aquellos que van a escribir los primeros libros de historia del arte. Claro, hacer un siglo muy masculino traslada esa visión. Y esos primeros libros de historia del arte son libros bajo la perspectiva solamente de los hombres, ¿no? Y el siglo XIX también es el siglo que crea el gusto fundamentalmente de los museos, ¿no? Porque los museos, en su mayoría, al proceder de desamortizaciones de bienes eclesiásticos, de bienes de diputaciones, etcétera, se crean bajo esa óptica masculina. Claro, si tú estás haciendo una distinción entre lo que puede entrar en un museo y eso se hace bajo una perspectiva masculina, estamos creando un gusto del cual luego es muy difícil salir, ¿no? Seguimos copiando los mismos modelos del siglo XIX. Yo tenía un amigo que estaba estudiando historia del arte y que en plan irónico, en plan guasa, decía, ¿y para qué sirve la historia del arte? Te pregunto yo eso. Para mucho. ¿Para qué sirve la historia? Para mucho, claro, si es que fundamentalmente... si es por ahí, por la pregunta, algo porque tan, él decía eso, ¿no? Para algo tan necesario como que es innecesario. Eso, yo creo que hay que reivindicar esa idea de la utilidad de lo inútil, que últimamente afortunadamente se está defendiendo, ¿no? Bromas aparte, que en realidad esto no es una broma, la historia del arte sirve para entender en lugares como Sevilla el sitio donde vivimos. Es decir, no podemos entender el lugar, el espacio, el contexto sin conocer su estética. La estética es la que nos define. Nosotros cuando estudiemos el siglo XXI estudiaremos la estética nuestra actual. En realidad estamos estudiando la historia del arte o el gusto estético de cada momento, ¿no? Para entender cada época, nosotros la ilustramos siempre con imágenes de arte, porque el arte es el que refleja cada uno de los momentos de la sociedad, ¿no? Por eso entender la historia del arte, sobre todo en nuestro ámbito, es fundamental, no solamente por el disfrute, sino por el conocimiento del contexto, e incluso por el reconocimiento económico. Es decir, ojalá supiéramos amortizar todo el patrimonio y todo el arte que tenemos alrededor. Sobre todo porque abre la mente, ¿no? Es lo principal. Es una apertura de mente, de saber, de conocer, de la cultura en sí. La mente y la forma de mirar, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que es una sociedad muy visual, pero yo suelo insistir en una idea, y es que es una sociedad analfabeta visualmente. Es decir, vemos muchas imágenes, yo le pregunto a mis alumnos cuántas imágenes pueden ver a lo largo del día, en su Instagram, en su móvil, etcétera, etcétera, y ellos pueden ver miles de imágenes diarias, pero no saben diferenciar, es un consumo muy rápido, un consumo de prácticamente redes momentáneo, sociales, claro. de redes sociales, y hay que pararse a aprender a ver, ¿no?
Para eso hace falta una enseñanza y hace falta una práctica y un aprendizaje. No se aprende con esa contemplación rápida o con esa necesidad de, digamos, de popularidad rápida que tenemos cuando ahora contemplamos las imágenes, ¿no? Es que es una de las cuestiones, insisto, por esa carrera de mi amigo, le decía, bueno, pero ¿eso qué salida tiene? Que es que el arte en sí está un poco olvidado, ¿no? Creo que es una de las cosas, de las grandes cuestiones que, y sobre todo inabarcable, ¿no? De toda la cuantía de arte que tenemos aquí en Sevilla, que no sabemos apreciar en el mundo entero, que creo que no sabemos apreciar. Y no sé si está un poquito, que se le debería de dar más bola, ¿no? Hay un problema, la ciudad tiene un grave problema de desconocimiento de sí mismo, ¿no? Por ejemplo. Tiene un conocimiento superficial. Ese conocimiento superficial nos hace jalearnos y mirarnos el ombligo. Somos una ciudad muy ombliguista. Es que aquí, por ejemplo, en Sevilla, somos eso. Somos muy ombliguistas. Pero no conocemos tanto. Pero no conocemos nuestro ombligo, que es realmente el problema, ¿no? Es decir, aquí estamos ante una ciudad en la cual se podría estudiar pues prácticamente eliminando el románico, y hay una muestra leve de románico, todos los estilos artísticos, todos los estilos artísticos desde la prehistoria hasta nuestros días. Sí, podríamos ver el gótico, el renacimiento, el mudéjar, podríamos ver el barroco, podríamos ver las diferentes fases del neoclasicismo, los estilos románticos, costumbristas, las vanguardias. ¿Qué ocurre? Que si no sabemos, si no las conocemos, no las valoramos, y si no las valoramos, no llegamos a su conservación y su disfrute. El disfrute puede ser simplemente placentero, por contemplación, pero también puede ser un disfrute económico. ¿Qué ciudades de Europa no tendrían la red de conventos que tenemos, la red de iglesias, la red de patrimonio a nivel callejero, y no la aprovecharían como lo hacemos nosotros, que realmente la tenemos aprovechado en una ínfima parte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? En Sevilla hay la misma proporción de bares e iglesias. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y nos lo tomamos a plan sorna sin saber el patrimonio que tenemos, ¿eh? Y hablo yo mismo, ¿eh? Me temo que hay más bares que iglesias. No, sí, eso seguro. Pero Eso si hiciéramos seguro. un cálculo, yo hace unos años publiqué una guía, por ejemplo, de las iglesias sevillanas. Por eso te lo y pregunto. ahí, pues unas 120 y tantas, 130 iglesias con interés patrimonial, al menos. Eso no hay ciudad europea que lo tenga, salvando Roma. Creo que no hay otra ciudad en Europa que lo tenga. Entonces, esa comparación que muchas veces hacemos de ser lo mejor del mundo, estar en el mejor lugar del mundo, etcétera, etcétera, en algunos aspectos hay que defenderla. Es decir, ese nivel patrimonial no se aprovecha y se conoce. Fíjate, a mí te hablo de mí, de un ejemplo que me pongo como ejemplo también de un poco de la ignorancia en ese sentido que tenemos. Me pasó una cosa curiosísima el otro día. Entré a la iglesia del Cristo de Burgos y cuál es mi sorpresa, que cuando llego a una de las esquinitas veo una placa inmensa que dice que allí se bautizó Velázquez. Diego Velázquez, claro. Pues Diego aquí Velázquez, claro, el que está contigo ni lo sabía. Y me llevé esa sorpresa como diciendo, verás que tampoco es que sea una cosa, pero sí es un detalle, es parte de nuestra historia, es parte de nuestro de patrimonio, y que no lo tenemos valorado. Bueno, yo creo que hay muy poca gente que sepa que allí se bautizó Diego Velázquez. Probablemente ahí hay una carencia, y hay una carencia educativa. Esa carencia educativa, no podemos llegar a unos niveles en los cuales yo pregunto en clase, ¿quién ha subido a la Giralda? Y haya un 90% de alumnos que no hayan subido. ¿Un 90%? Un 90%, en algunas ocasiones me he encontrado con ese porcentaje. ¿Por qué? Porque estamos a lo mejor, bueno, ahí hay un problema de turistificación de la ciudad. Eso es una realidad, ¿no? Estamos lanzando la idea de que todo nuestro patrimonio es para que lo vean desde fuera. Y desde dentro también hay que conocerlo. Claro. Y hay que saber valorarlo, claro. Totalmente. Vamos a seguir hablando, y vamos a hablar de los jóvenes también, de cómo consumen la cultura, si consumen la cultura, pero al tema que nos atañe, que es los libros, vamos a conocer si los sevillanos leen mucho, leen poco, y qué tipo de lectura leen los vecinos de Sevilla. ¿Hace cuánto no lees un libro? ¿Eres más de libro en papel o digital? ¿Es verdad que los jóvenes sevillanos cada vez leen menos? Hay muchos estudios que afirman que con la llegada de las nuevas tecnologías y las redes sociales, los jóvenes cada vez leen menos. Hoy en Sevilla TV hemos salido a la calle para conocer la realidad. El último libro que recuerdo haber leído son los de bachiller obligatorio, pero poca cosa, no, que se incentiva poco. Y porque las lecturas que llevan a cabo los jóvenes son las obligatorias y poco más. No leo, a seca, o sea, no. Lo que me mandan de la universidad, si acaso, y me mandan poco porque estoy en informática. Lo que me mandan formato digital y demás. Pocos, como no sean los de texto, pero normalmente solía leer a lo mejor al mes algún libro,
Antes leía con más frecuencia que ahora. Para leer un libro me tiene que llamar mucho la atención y no hay libros que sean de lo que tanto como para que me llame la atención para leerlo. Prefiero a lo mejor las pelis que leer. Porque tenemos más opciones de peli, serie y al final es mucho más entretenido ver una peli y una serie que leer, que al final cansa. Los de la universidad y un poco más. Estamos mucho más tiempo con el móvil, en redes sociales y lo poco que leemos lo leemos o en el ordenador o con el móvil. A la semanita me pongo otro dedito por ahí. No suelo leer casi nunca, así que no sé, 1 o 2 veces al año suelo leer. Yo puedo leer a lo mejor una vez cada 3 meses por ahí. De forma más o menos habitual, casi toda la semana. Porque normalmente con el móvil, las redes sociales y tal, yo creo que acostumbramos a cada vez que tenemos tiempo libre mirar el móvil, mirar Instagram, Twitter, y entonces no queda tiempo normalmente. Yo cada año, un libro cada año. Cada un año o 2, no sé. Porque tenemos el móvil donde podemos leer mucha información, no hace falta tampoco un libro, pero que sí que deberíamos de leer más libros, la verdad. Nuestra compañera Lidia Chacón, que se iba a la calle a preguntarle a los jóvenes sevillanos qué tipo de lectura y cuánto leían. Y no sé si te sorprende, aunque yo creo que tú tratando con jóvenes, porque nuestro invitado es profesor también, poco te puede sorprender, ¿no? La verdad que me sorprende poco. Lo que veo positivo es el análisis, es decir, al menos hay un reconocimiento de por qué, de dónde está el fallo, ¿no? De que son los móviles, de que es ese exceso de información en las redes sociales el que nos priva de la lectura, ¿no? Pero en el fondo no se hace un análisis profundo y es que la lectura evidentemente no tiene por qué estar reñida con eso. Es decir, igual que antes hablábamos de las iglesias y de los bares, no tienen por qué estar reñidos unos con otros. Pues la lectura evidentemente tampoco viene a ser sustituida en absoluto, sino que puede ser algo absolutamente complementario. Evidentemente hay una carencia porque no hay la reflexión lógica que tiene la lectura, no la tiene el mirar en una pantalla, eso es una obviedad. Me salgo un poquito de la entrevista, aunque no demasiado, porque seguimos tratando el mismo tema, y te hago una pregunta para que me reflexiones también sobre algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Ya no sé cómo estará el porcentaje, pero hace aproximadamente, creo que lo leí, 3 años más o menos, el porcentaje había mayor porcentaje de escritores, en un casi 70%, que eran escritores en contraprestación con los lectores, que bajaba muchísimo. Había un 70% de escritores y un 30%, un 40% o un 60%, no me acuerdo bien de la cifra, pero había más escritores que número de lectores. No creo yo que llegue a esa proporción, ¿no? Sí es cierto que hay un enorme nivel de publicación en España, ¿no? Pero luego sí hay unas grandes bolsas de lectura, es decir, nosotros hemos visto ahí unas encuestas, que esa encuesta da una visión afortunadamente muy parcial, ¿no? Porque si bien es cierto que hay un porcentaje amplio de la mayoría de la población que, bueno, no lee mucho, eso es una obviedad, pero luego sí hay unos índices de lecturas muy concretos de gente que lee mucho. Eso se ve en la lectura juvenil, es decir, hay auténticos bestsellers juveniles de obras que se venden por miles, ¿no? Y de gente que ha abandonado a esos ídolos de Instagram o a esos ídolos youtubers y tal, y que interrelacionan con la persona que escribe esos libros, ¿no? Son nuevos caminos. Evidentemente, el escritor del siglo XIX exploraba unos caminos que eran los de la prensa o los de la prensa escrita en aquel momento. Evidentemente, el escritor actual tiene que seguir esos caminos de las redes sociales actuales, por supuesto. Y ya abordamos tu nuevo libro, Los muertos del profesor. Los muertos del profesor no tiene nada que ver con la historia del arte con nombre de mujer. El título no tiene nada que ver con lo que hay dentro, Uno ¿no? es un libro mucho más científico, el otro es un libro evidentemente de relatos cortos, ¿no? Este sí entra en esa dinámica de, yo estaba acostumbrado a hacer libros más de tipo divulgativo, histórico-artístico, ¿no? En este caso se trata de un tema literario, son relatos muy cortos, relatos de terror, ambientados en los institutos actuales, ambientados en los miedos actuales, es decir, ¿a qué le tienen miedo la juventud actual? Pues a miedos tradicionales, a un determinado profesor, a un determinado compañero, a una determinada estancia del instituto, pero también hay miedos contemporáneos, ¿no? Y esos miedos contemporáneos pueden ser los que se transmiten fundamentalmente a través de las redes sociales, de la falta de reconocimiento, del alumno acosador, de la falta de autoestima, de la falta de todo un conjunto de relaciones sociales que hoy en día se establecen sobre todo a través de los
teléfonos móviles y de estos elementos, ¿no? A mí el título me encanta, Los muertos del profesor. Hombre, Creo que tiene ese una doble conexión, sentido. evidentemente, un doble Aquí lo podemos sentido ver. y parte de un relato, Sí. del propio libro, y parte de un relato propio del mundo de nuestro tiempo, que cualquiera que esté en el mundo educativo, si tanto profesores como alumnos, saben que las clases virtuales tienen ese tipo de miedo, y a partir de un relato construido a través de una de esas clases virtuales sale el texto de Los muertos del profesor. ¿El libro nace de esa idea, de esto que estamos hablando? El libro nace de, primero, hacer una lectura corta. Si son libros hechos tanto para profesores como para alumnos, se pueden trabajar como texto literario en clase, y de hecho se está trabajando en muchos sitios como un texto porque conecta con los alumnos actuales, es decir, es un texto que pueden tener una página, media página, y que además están ilustrados, es decir, están ilustrados por un profesor también, que es Javier Hermida, un gran pintor, un gran ilustrador, que conecta con la idea actual del cómic, con la idea actual de la ilustración juvenil, y que, bueno, enlaza un poco con la idea de que los jóvenes hoy leen cosas muy cortas, y esos textos muy cortos son los que yo he pretendido ir recopilando a través del contacto con mis propios alumnos, ¿no? Hemos visto en ese documento de nuestra compañera de la idea Chacón cómo pues, los propios jóvenes decían la inmediatez de las cosas y cómo redes sociales, pues como lo tienen más a mano, como son rápidos de consumir. ¿Se ha querido con este libro, o has querido con este libro, buscar eso más o menos, adecuarte un poco a los gustos de los nuevos lectores? Sin duda alguna, sin duda alguna. Hoy en día todo texto que tenga más allá de 1, 2, 3 folios le cuesta trabajo, ¿no?, al alumno, ¿no? Y eso exige un esfuerzo de condensación, es decir, no porque se escriba un relato más corto estamos haciendo algo menos elaborado, ¿no?, sino que estamos queriendo meter en un relato que bueno, se puede leer en 2, 3 minutos, no mucho más, pero estamos queriendo meter toda una serie de complejos, de dificultades, de tensiones, de miedos, de pequeños guiños, de anécdotas, etcétera, que identificará perfectamente cualquier lector de hoy en día. Es decir, cualquier chaval de 14, 15, 16, 18, 20 años, o cualquier profesor de una banda amplísima de edad, identificará todo eso que se va contando en cada uno de los relatos de los muertos del profesor. Son 50 relatos, 50 relatos de terror. 50 ilustraciones. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad? ¿O cuánto hay de realidad que se ha basado? Prácticamente todo es ficción, pero prácticamente todo está basado en la realidad. Es decir, ahí cualquiera que haya vivido una experiencia educativa, si cualquiera que evidentemente haya sido alumno en las últimas décadas, o cualquiera que haya sido profesor, evidentemente va a identificarse. Yo creo que además es el comentario que me hacen con más frecuencia, ¿no? La identificación de cómo esto está calcado de la realidad, pero claro, siempre con un guiño evidentemente imaginativo, como dirían las películas, ¿no?, basado en hechos reales, pero evidentemente con su punto de ficción. Yo he conocido a muchísimos amigos, muchísimos y familiares incluso que son profesores, que dicen, bueno, yo de todo lo que me ha pasado a lo largo de mi carrera puedo hacer un libro. Bueno, pues más o menos esto. Bueno, es que se puede hacer un libro casi a diario, en la experiencia de aquel que está en el mundo educativo, muchas veces lo comentamos cuando estamos los profesores juntos, prácticamente sale un libro en cada clase y en cada jornada, ¿no? Con lo cual hay mucho material del cual tirar. Tenemos anécdotas tenéis anécdotas para dar y regalar, ¿no? Pues sí, por eso hay que recopilarlas en el libro, que luego las anécdotas se pierden. Mira, claro. yo te cuento una mía propia de mi sobrino, fíjate lo que te digo, mi sobrino cuando pequeño le preguntaron en clase, que es verídico, que es de mi sobrino, le preguntaron en clase que quién conocía, que cuántos continentes conocían. Y levantó, Alejandro se llama la criatura, levantó la mano y dijo, sí, el continente Macarena, el continente... de rancio, eso es de rancio. Sí, te lo estoy diciendo, es verídico, que mi sobrino dijo eso. Bueno, cuando era pequeñito, obviamente tenía, no sé si eran 7 años, 8 años, lo que... En el mundo académico nos encontramos eso. Y te encuentras ese tipo de cosas, ¿cuántas? ¿no? Lo que pasa es que no nos da tiempo a anotar tanta anécdota, ¿no? Pero sí es cierto que esa es un poco la realidad cotidiana, y yo creo que un buen ojo, o al menos yo he intentado eso, que haya un ojo que esté atento a eso, ¿no? Yo para hacer el libro he procurado siempre consultar mucho a los propios alumnos, ¿no? Y decirle, oye, ¿cuáles son vuestros miedos? ¿A qué le tenéis ustedes realmente miedo cotidiano? ¿Has sondeado? Sí, por supuesto. Por supuesto, el libro parte del sondeo real, ¿no? De forma que hay alumnos que me venían y me decían, haga un texto sobre esto, porque a mí me da miedo el pasillo, o a mí me da miedo la ducha en el vacío, o a mí me da miedo
que me dejen en visto en una conversación de WhatsApp, o que me inviten a un cumpleaños y no aparezca nadie, o que llegue un profesor y que me ponga un mote, o que sea un compañero el que me acose, o que yo note que hay algo debajo de la mesa, o que yo note un vacío en un experimento que estamos haciendo. Es decir, ese tipo de elementos cotidianos que nos pueden llegar a crear realmente tensión. Hoy en día no tenemos miedo ni a Drácula ni a Frankenstein, tenemos miedo a ese tipo de acciones cotidianas. Es curioso, ¿no?, la mezcla de miedos que podemos encontrar y de los que se ha basado en cuanto a miedos, digamos, físicos, del pasillo, del cuarto de baño, la soledad, no sé, ese tipo de miedo más de película, pero otro, el miedo psicológico también. El miedo psicológico es fundamental, sobre todo hoy en día que estamos acostumbrados a que la imagen ya no nos asusta. Si nosotros nos vestimos de Drácula, de Frankenstein, de brujas horrorosas, ¿qué nos puede asustar estéticamente? Nada. Nos asustan los vacíos, nos asustan los silencios, nos asustan los espacios donde no haya nadie, nos asustan el no ser reconocido, el no ser admirado. Es decir, son miedos contemporáneos que muchas veces van unidos a aspectos, sobre todo, yo creo que muy superficiales, pero que se transforman en elementos muy internos, ¿no? Es decir, hoy los miedos han existido siempre han existido el acoso, siempre ha existido el alumno que amenazaba o el alumno que pegaba, pero hoy, como se pueden difundir a través de las redes sociales y como además, digamos que estamos ante una sociedad que en muchas ocasiones no es capaz de asimilar sus propios miedos o sus propias dificultades, hace que cosas que antes eran absolutamente superficiales se transformen en miedos de profundidad en nuestros alumnos cotidianos, ¿no? Sé que la respuesta, o me la puedo imaginar, pero ¿te planteaste el contar estos relatos no dándole ese tinte de terror, aunque sé el significado, que obviamente pues, es que es terror, realmente es terror, y hablando contigo más claro me queda, pero ¿buscaste o pensaste darle...? Sí, hay muchos relatos que tienen una especie de segunda vuelta, porque en el fondo lo que juegan es que aquello que en realidad nos está pareciendo un relato de terror o un relato de misterio se transforma en algo sorpresivo o sorprendente, ¿no? Es decir, algo imaginativo, de forma que en algunas ocasiones no ya es que nos dé miedo, pero es que a lo mejor estamos tocando debajo de la silla, estamos tocando un chicle, y ese chicle nos puede llevar a otros mundos, ¿no? En una banca de una clase, ¿no? O estamos viendo la pegatina de un libro del programa de gratuidad, de los libros de texto, y podemos hacer una fabulación con quiénes fueron las personas que tuvieron ante ese libro, porque su nombre aparece ahí, ¿no? Es decir, es ponerle imaginación a lo cotidiano en el instituto. Es decir, en el instituto podemos hacer un experimento con un vaso de yogur, del cual germina un garbancito, eso todo lo hemos hecho en el colegio. Todos hemos pasado por ahí. Vamos a ponerle imaginación y pensar que ha desaparecido un niño y que ese niño aparece en aquel garbancito que está germinando, ¿no? Bueno, pues eso es mirar la vida cotidiana desde un punto de vista yo creo que imaginativo, ¿no? Es una de las cosas que le falta también a los jóvenes y a los no tan jóvenes, y a los pequeñitos también, la falta de imaginación, ¿no? Yo creo que de esa carencia estamos adoleciendo mucho en la enseñanza. Porque tenemos un exceso de excitación de los jóvenes, es decir, estamos educando desde muy pequeño a que el niño no se puede aburrir. Y el niño se debe aburrir. Para darle, claro, completamente sobreexcitado. Es decir, vemos constantemente padres que desde los primeros meses de vida le están poniendo al niño la pantalla de vídeo, la pantalla del móvil, los 2000 episodios en una televisión pequeñita, de forma que el niño, si no tiene esos estímulos constantes, el niño lleva a la palabra terrible, que es me aburro. Y es necesario que el niño se aburra para que llegue a gestionarse la imaginación, si no la imaginación no existe. Ahora mismo están apagados, a buscar la pantalla solamente. Ahora mismo están a que su imaginación, no es que no la estimulan, simplemente se basa en que le da al iPad, al iPad o al móvil y ya sale lo que tiene que pensar y lo que tiene que Recuerdo un compañero que le hacía a su hijo una prueba y le decía, niño, cierra los ojos. Y cerraba los ojos y le decía, y ahora piensa. Y el niño, que era un poco bruto, decía, no puedo, opá, no puedo. Claro, porque es lo que más trabajo les cuesta, ¿eh? Lo que más trabajo cuesta es imaginar, no que te den hecho esos estímulos que estamos dando a los niños constantemente desde el primer momento y que hace que se confunda toda la vida con una especie de videojuego. Llegaremos a confundir la vida con un videojuego y esto está ya ocurriendo y hay patologías de esto, ¿no? No, estamos hablando que hay niños de, no sé, las edades, pero de 13, 14 años, incluso antes, hasta de 10 años, que son máquinas en los videojuegos. Son adictos. Y es que ya incluso ganan más que el padre jugando a los videojuegos. Bueno, esa es otra problemática porque lo estamos convirtiendo en
un elemento económico, sí, es muy problemático. ¿Cómo está la enseñanza ahora mismo? La enseñanza está devaluada, y está devaluada porque cada vez exigimos menos, pero la enseñanza no es otra cosa que el reflejo de nuestra sociedad y de nuestros políticos, de nuestro tiempo. Es decir, le pedimos muy poco a nuestros políticos, pues claro, le pedimos muy poco a nuestros alumnos. Tenemos conceptos equivocados desde hace mucho tiempo, de que el esfuerzo, de que el estudio, de que el trabajo diario son como aspectos negativos, ¿no? Y nos hemos embarcado demasiado en una política del juego, del entretenimiento, del ocio, de la diversión, y no sabemos discernir una cosa de la otra. Es decir, la educación es un esfuerzo y es un trabajo que puede ser lo más divertido del mundo, pero consiste en trabajar y en evolucionar. Totalmente. El juego es otra cosa a lo largo del día y queremos mezclarlo todo, y eso hace que tengamos alumnos que cada vez confunden más los términos y no saben a dónde van, ¿no? Totalmente. Manuel, vamos a ir acabando. Te vamos a pedir que vengas otro día, porque bueno, hay muchas cosas que se me han quedado en el tintero. Por ejemplo, hay una que no se me puede pasar. Pues te quería hablar también de Martínez Montañés, que en alguna entrevista te he escuchado hablar de él como un artista que era más allá de lo estrictamente provincial, nacional, sino que era un artista europeo. Me gustaría hablar más de él, así que ya está aquí la Semana Santa, seguramente recurramos a él, pero sí, antes de marcharte, ¿qué diferencia hay? Porque eso te lo tengo que preguntar, que no sé en qué entrevista, que me perdonen los compañeros, creo que en Diario de Sevilla te lo preguntaba, ¿qué diferencia hay entre el sevillano de intramuros y el sevillano de extramuros? Bueno, el sevillano de intramuros yo creo que ya casi ni existe. Fíjate qué curioso, casi ni existe, porque desgraciadamente ese proceso de turistificación que se está dando de la ciudad está haciendo que el verdadero sevillano, curiosamente, cada vez está más al otro lado del muro. Fíjate. Por lo cual yo creo que habrá que hacer algún día una clasificación, esto nos emplazamos para otro día, una clasificación o una diferenciación en el cual encontraremos muchos más sevillanos fuera de la muralla que dentro de la muralla, desgraciadamente. Pues sí, Manuel, pues cuando se acerque ya la Semana Santa, que ya la tenemos aquí, dentro de poquito, te vienes otra vez y ya hablamos de Martínez Montañés, de la Semana Santa, que sé que te gusta muchísimo también, y de todo el patrimonio, porque hay muchas cosas. Es que te he leído en alguna otra entrevista muchas cosas que no me puedo extender más porque nos tenemos que marchar, me va a matar Valentín, que nos estamos dilatando en el tiempo, pero sí que es cierto que es interesante hablar contigo y creo que lo merece otra entrevista, que te vengas y hablamos de la Semana Santa. Pues quedamos emplazados para ello, por supuesto. Muchas gracias por venir, muchas gracias por traernos este libro, Los muertos del profesor. Nosotros nos vamos a marchar deseándoles que pasen un feliz fin de semana y el lunes volvemos aquí en Sevilla TV. Hasta luego.